Reciban un cordial saludo nuevamente y les invito a que vayamos al capítulo número 41 del libro de Génesis. Génesis capítulo 41, y es la porción bíblica. Toda la porción la vamos a estar analizando desde el versículo 1 hasta el versículo 57 del libro de Génesis. ¿De qué trata el libro de Génesis? Bueno, el libro de Génesis trata del sueño del faraón, de la interpretación del sueño del faraón, del encumbramiento de José a una posición, ¿verdad?, ya muy alta, y también de la boda de José. 4 cosas suceden en este capítulo. Entonces vamos a Génesis capítulo 41 y los versículos 1 al 13. En primer lugar nos van a describir José ante Faraón. Faraón lo manda a llamar, Faraón está ante él. José ante Faraón. La segunda división es la interpretación del sueño del Faraón, los versículos 25 hasta el 32. El número 3, José nombrado segundo a Faraón. Tercera división. Y número 4, la cuarta división, el matrimonio de José. Inclinen sus rostros, vamos a orar un momento. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias, nuestro Dios, porque nos permites estar en esta hora reunidos, meditando tu palabra. Da entendimiento, abre mis labios, toca mi vida, Señor, y mi corazón, y que tu pueblo pueda ser edificado. Danos la sensibilidad, danos el crecimiento a través de tu palabra, de escucharla, y pon un oído atento a cada uno de nosotros, confiando en que pronto estaremos en tu santuario adorando. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Génesis capítulo 41. Entonces, en primer lugar, voy a leer solamente de los versículos 1 al 13 y toda la demás porción, porque son 57 versículos, la voy a ir explicando. Pero déjenme dar la introducción de esta primera división de los versículos 1 al 13. Dice así la palabra de Dios: aconteció que pasado 2 años, tuvo Faraón un sueño, le pareció que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llanas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió por la mañana que estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que, como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. ¿Sabía usted que su vida puede cambiar en un segundo? Y me preguntará por qué. Aquí está una persona que han pasado los años ya. 2 años pasaron desde que él le pidió al copero de que se acordara de él. Y el copero, dice la Biblia en el capítulo anterior, capítulo 40, versículo 23, que se olvidó de José. Pasaron 2 años para que Faraón pudiera tener este sueño. Y quiero decirle, ¿sabía usted que en un segundo usted puede cambiar de posición? En un segundo usted puede estar en un lugar o en otro. En un segundo su vida puede dar un drástico cambio. En un segundo fue lo que sucedió
con José. Pasaron en este entonces 2 años. Para José era común estar en la cárcel, levantarse por las mañanas, realizar sus labores, mandar a la gente que tenía a su cargo, coordinar la comida, cómo se iba a distribuir en ese día, qué era lo que iban a comer. Todo eso José lo podía distribuir. Le podía decir a los muchachos, ahora vamos a hacer la limpieza en la cárcel debe estar en las mejores condiciones, quiero por favor que estén limpios, con una presentación como gente, ¿verdad?, que sabe coordinar muy bien una cárcel. Muy bien, y así estaba José. José iba a realizar con toda calma sus actividades diarias. Alrededor de él había trabajo que realizar, y alrededor de él tenía que cumplir una función como una persona de confianza en la cárcel. Ahora bien, pero alguien unos días antes había sido inquietado por 2 tipos de sueños. El primero, dice la Biblia, unas vacas gordas. El segundo, dice también la escritura en la porción que les acabo de leer, espigas. Muy buenas las primeras, las otras espigas de muy mala condición. De tal manera que las vacas eran comidas por las otras más delgadas, de peor aspecto. De tal manera que las espigas muy frondosas que habían salido en el tallo, 7 dice la Biblia, fueron absorbidas también por las que estaban débiles, por las que estaban de feo aspecto, dice la Biblia, por las que habían sido azotadas por el viento. Entonces, y Faraón tuvo estos 2 sueños y a él le contrarió su espíritu. Dice, bueno, ¿qué significará? Recuerden ustedes que en el antiguo Egipto, una persona que tenía sueños, los sueños eran importantes y ellos querían saber su interpretación, y también porque pensaban que los sueños tenían un beneficio grande o una gran consecuencia. Así pasó también con José cuando estuvo frente a sus hermanos. Sus hermanos más se molestaron, de por sí ya lo odiaban, porque él les dijo, he tenido un sueño. Y después remata y dice, he tenido otro sueño. Entonces eso ya era común, y estos sueños inquietaron a Faraón también. 2 sueños, las vacas gordas, las vacas flacas, las espigas hermosas, las espigas menudas, todo esto inquietó a Faraón. Y nadie, dice la Biblia, que podía darle, cuando menos estos sabios eran honestos, cuando menos estos magos eran honestos, no sabían darle una interpretación al Faraón de lo que significaban estos 2 tipos de sueños. Hubo alguien que no le dio la interpretación, pero hubo alguien que le dijo, ahora recuerdo que cuando yo estaba en la cárcel, porque mi amo me envió a la cárcel, a mí y al panadero, había un joven hebreo. Este joven hebreo nos interpretó nuestros sueños al panadero y a mí. Yo fui restituido frente a mi amo el faraón, y el panadero fue enjuiciado, fue colgado. La impresión del faraón, bueno, está una persona en la cárcel, no creo que tenga mucha calidad de interpretación, porque solamente se le da a personas que sean especiales. Y esta persona pues es especial, pero ¿por qué está dentro de la cárcel? Se hacían muchas preguntas, ¿verdad? Dice, bueno, tráigame a esta persona para que me interprete este tipo de sueño. Quiero decir algo, José estaba realizando sus quehaceres, José había pasado probablemente una muy buena noche, tenía la conciencia muy limpia, pero unas noches antes alguien había sido inquietado. Alguien iba a tener contacto por primera vez con José, y ese contacto, ese alguien no lo iba a dejar hasta que muriera. Quisiera preguntarle a usted, ¿cuántos de nosotros podemos pensar que puedo estar en una situación adversa en una cárcel? Pero ¿cuántos de nosotros podemos pensar, pero Dios está trabajando alrededor mío para mi beneficio y para mi bendición? ¿Cuántos de nosotros nos acostamos, dormimos,
amanecemos con nuestros quehaceres, ¿cuántos de nosotros nos levantamos con la esperanza de que Dios se está moviendo en medio nuestro, de que Dios está con nosotros, de que Dios va a actuar para bien con nosotros? Si la esperanza muere en nosotros, si nosotros no tenemos una razón de vida, el por qué movernos en este mundo terrestre lleno de tristezas y de tantas cosas, golpea. Y José es muy interesante porque él se levantó, pero él confiaba en que Dios estaba respaldando su vida. Y así usted se tiene que levantar cada día confiando en que Dios está respaldando su vida, en que Dios va a ayudarle y en que Dios va a bendecirle. Entonces, ¿verdad?, llega José delante de Faraón, se presenta José delante de Faraón. Quiero decir algo, en el capítulo 40, versículo 23 del capítulo pasado, José como que se promovió un poquito. Les decía yo, la historia nos narraba que si yo le decía a alguien, algún alto magistrado, recomiéndame con alguien de allá arriba, era muy probable que yo llegaría a ese puesto, probablemente hasta con un dinero, en este caso de José, de una manera limpia. Entonces él como que quiso, tal vez, no lo sé, ayudarse un poco. Pero cuando Faraón lo manda a llamar, no había nadie, absolutamente nadie, que promovió a José. No hubo nadie que le echara la mano a José. ¿Saben quién estaba detrás de José? Dice la Biblia, Dios. ¿Saben quién le abrió la puerta de la cárcel a José? El mismo que había cerrado la puerta en el arca de Noé. El mismo que había sacado al apóstol Pedro de aquella cárcel en aquella noche. Y es el mismo que nos quiere ayudar a nosotros, el mismo que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. En esta vez no hubo una promoción. En esta vez la mano de Dios se mueve para que José salga. Y deje que Dios obre. No quiera usted echarle la mano a Dios. No quiera usted darle un poquito de apoyo a Dios. Él es soberano, Él es suficiente, Él es todopoderoso. Y Él lo puede hacer. Entonces, en primer lugar, José se presenta ante Faraón. En segundo lugar, José comienza a interpretar el sueño de Faraón. En tercer lugar, viene ahora el encumbramiento y el nombramiento de José. Muy bien, continuamos ahora entonces con la tercera división, donde José es nombrado segundo a Faraón. Déjenme explicarle o tal vez ampliar un poquito más, tal vez ya todos conocemos esta historia. Las 7 vacas, aquí lo dice la escritura, las 7 espigas hermosas eran 7 años de abundancia en cuanto al alimento en Egipto. Pero las 7 vacas flacas y las espigas menudas significaban 7 años de gran hambre sobre Egipto. Cuando José llega frente a Faraón, José le dice al rey, le dice a Faraón, bueno, el sueño es uno solo, no son dos, concretamente 7 de abundancia, concretamente 7 de gran hambruna sobre Egipto. Y José le recomienda al Faraón, entonces búsquese un hombre que sea sabio, que sepa la administración, que llene los graneros durante 7 años, quinte la tierra, llene los graneros y que este hombre pueda coordinar el trabajo. Y el Faraón dice a sus empleados, ¿quién tiene el Espíritu de Dios sino este hombre para que él haga este tipo de trabajo? Ya me interpretó el sueño, entonces debo de confiar plenamente en él. Y Faraón entrega en la mano de José la administración. Número 1, entonces, José se presenta ante Faraón, ya no por la mano del hombre, por la mano de Dios. Ahora, José interpreta el sueño, los 2 sueños, que era una sola cosa, de Faraón. En tercer lugar, José es nombrado como segundo a Faraón. Un paréntesis, por favor. ¿Sabe usted que José, de los versículos 40 al 44, tiene la primer bendición, que es el ser nombrado como segundo a Faraón? La segunda bendición lo tiene de los versículos 50 al 52, cuando a él le entregan a su esposa y José se casa. 2 bendiciones: 1, un puesto gubernamental; 2, una esposa que le iba a dar 2 hijos a José. Muy bien,
Entonces, ahora, él llega frente a Faraón, él le interpreta el sueño, Faraón lo nombra como su segundo al mando, y permítame leer de los versículos 40 al 44 y el 46. Dice así: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y le puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años tenía ya aquí José? 30 años. En Génesis capítulo 37, versículo 2, dice la Biblia: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, desde que estaba en su casa laborando hasta este punto frente a Faraón, habían pasado, según mis matemáticas, si no me equivoco, 13 largos años, donde había sido probado, donde había sido enviado injustamente a una cárcel, y ahora en un segundo su vida iba a cambiar al ser nombrado segundo a Faraón. Ahora, déjeme decir algo, mi amado hermano. ¿Quién creen que iba a estar ahí al lado de José o alrededor de José trabajando con Faraón? Un hombre que José había conocido muy bien, y un hombre que José había trabajado para él, y un hombre que José había administrado su casa, Potifar. Y una vez más, él se encuentra ante la disyuntiva de su actuar. Porque lo que él hubiera hecho muy fácilmente por toda la influencia que tenía, en primer lugar, ir por Potifar. Ahora sí, Potifar, ven para acá, vamos a arreglar las cuentas correspondientes. ¿Recuerdas que me enviaste a una cárcel? Bueno, ojo por ojo. Número 2, ven y tráeme a tu esposa, Potifar. Quisiera tener una delicada charla con ella. ¿Saben qué les iba a hacer José, hermanos? Los iba a matar. Pero José no se puso a pensar ni en Potifar, José no se puso a pensar ni en su esposa. José comenzó a cumplir la misión que Faraón había entregado en sus manos. Recuerden, dije yo hace unos momentos, primero le dijo a Copero: échame la mano, acuérdate. Pero la mano de Dios no se movió por palanca o por querer impulsarse él mismo. La mano de Dios se movió porque él estaba con José, porque dice la Biblia: Jehová extendió su misericordia sobre José. Ya lo tenía visto. Todo esto que habían pasado 13 años en la vida de José, hermanos, era una preparación para llegar a este punto. Más adelante vamos a ver en cuanto a sus hermanos. Aquí, sobre este punto de la administración de los graneros, también quiero mencionar sobre el punto del perdón sobre Potifar y su esposa. Yo quisiera hacerle a usted una pregunta. ¿Cómo se siente para la gran empresa? Así le he puesto yo en esta hora. ¿Cómo se siente usted para la gran empresa? Los golpes que ha recibido en su vida hasta este punto lo han dejado listo para la gran empresa que Dios quiere que usted administre. Levántese todos los días con la confianza y la esperanza como se levantaba José. Tal vez él pensaba: algún día saldré de esta cárcel porque Dios está conmigo. Algún día todo se va a aclarar porque Dios está conmigo. Yo llegué aquí, como le dijo al copero, injustamente. Yo no hice nada malo, yo no soy como los demás. Y el segundo llegó. Y el momento llegó.
¿Está usted preparado para eso? ¿Puede Dios contar con usted para entregar en sus manos un trabajo en el cual usted sea fiel? En el cual usted no mienta, en el cual usted no robe, en el cual usted no sea infiel, en el cual usted no sea un traidor. Los ojos de Dios están buscando, hermanos, la persona de Dios está buscando gente en quien confiar, gente que sea íntegra. En una palabra, gente de confianza al cual Él puede entregarle grandes empresas. Y tal vez usted llegará a dormir hoy, pero yo quiero invitarle que no pierda la esperanza de que en un segundo su vida puede cambiar como cambió la vida de José. Él está preparando a sus siervos. Él está llevando, Él está moldeando a sus siervos, quitando la escoria de sus siervos, para que cuando sus siervos estén encumbrados, para que cuando sus hijos estén en una posición, para que cuando le entreguen en sus manos un trabajo donde se requiera mucha confianza, usted responda con total valentía e integridad. Esos son los que quiere Dios. Ahora, si yo le preguntase, ¿pasaría usted 13 años? No había visto a su padre. De hecho, la Biblia dice que pasaron 20 años para ver a Jacob. ¿Pasaría usted 13 años sin ver a su padre? ¿Llegaría usted a una posición y diría, bueno, estos me hicieron daños, pero tengo que hacerlos a un lado? Porque tengo un propósito más importante que cumplir y no con esta ralea de buitres. Dios quiere trabajar con usted. Y creo que de hecho, por todo lo que hemos vivido, Dios nos ha estado puliendo. Y Dios nos ha estado limpiando. Y Dios nos ha estado preparando para que cuando lleguemos, podamos brillar con la luz y con la bendición de Dios. Para que cuando lleguemos, nosotros sepamos actuar como le agrada a Dios que nosotros actuemos. Para que cuando lleguemos, nosotros podamos hablar como a Dios le agrada que nosotros hablemos. No me voy a prestar como hablan los demás. No me voy a prestar como actúan los demás. No voy a robar como roban los demás. Porque Dios está conmigo. Y porque Dios me ha progresado en sus manos. Y porque Dios ha tenido cuidado de mí a cada instante. Y lo mínimo que puedo hacer es actuar como a Dios le gusta. Y Él está buscando. Y Él está preparando. Y alístese. Y cada día usted dé lo mejor de usted. Como lo hizo José frente a Potifar, frente a la esposa de Potifar, estando en la cárcel, de la mejor manera actúe usted. Tal vez usted pensará, pastor, pero a mí nadie me lo agradece. ¿Quién me ve y me lo agradece? Dios lo ve. Dios lo cuida. Y Dios le premiará. Y Dios le premiará. Por supuesto que sí, Dios le premiará. En cuarto lugar, para ir cerrando entonces, tenemos la segunda bendición, que es el matrimonio de José. Entonces, en la primera bendición fue José nombrado segundo a Faraón. Viene ahora la segunda bendición, el matrimonio de José. Ya era tiempo, ¿no?, de que comenzara José a ser un poquito sonriente. De hecho, no dice la Biblia que José fue un amargado, dice que fue un buen trabajador. Y gracias a Dios por eso, mi amado hermano, Dios nos está buscando así. Dios nos está buscando así, que a pesar de las circunstancias, nosotros no perdamos la esperanza de que Dios está actuando.
de que Dios está en control aún hoy día de esta vida nuestra y de que a Dios no se le escapa lo que tiene para nosotros ya trazado o planeado, el propósito de Dios en nuestras vidas. Muy bien, pero entonces en cuarto lugar, ya dije que si usted era una persona de confianza para realizar la gran empresa que Dios tiene preparado. Ahora, en cuarto lugar, la segunda bendición, el matrimonio de José. Esto se encuentra en el versículo 45. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. Esto significa el que revela cosas secretas. Safnat Panea, el que revela cosas secretas. Versículos 50 y 52. José se casa con su matrimonio ya establecido con Asenat. Le nacen dos hijos. El primero es Manasés, el que hace olvidar, y el segundo es Efraín, que se traduce como fructífero. Voy a leer los versículos 50 al 52. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Aquí está un hombre íntegro, un hombre que Dios comienza a usar. Y es muy interesante, hermanos, miren, podemos pasar por tantas aflicciones, por tantos conflictos, por tantas luchas. Pero José nunca de sus espaldas, nunca de su corazón, nunca de su pensamiento se diluyó un nombre, el nombre de Dios. Que nunca de sus espaldas, que nunca de su corazón, que nunca de sus pensamientos se diluya jamás el nombre de Dios. Dios no es un ser humano ingrato que olvida a los que le sirven. Dios no es un ser ingrato que deja de lado a aquellos que han sido fieles a Él. De hecho, les ha prometido una vida eterna. De hecho, les ha prometido sustento y abrigo. Y José dice, estando allí, óigame, si con sus hermanos perseveró callado, no blasfemó en contra de Dios, verbalmente no le gritó a Dios. Si cuando aquella mujer lo tentó, siendo él inocente, no se volteó con rebeldía en contra de Dios y dijo: no quiero más nada contigo. Si este es mi Dios, ¿para qué te quiero a mi lado? Si cuando el copero se olvidó de él durante 2 años, no se amargó, no se entristeció, no se cayó. Ahora con su esposa Asenat le nacen Manasés y Efraín. Pero es algo, hermanos, en la Biblia él lo recalca. Y con esto quiero ir terminando esta meditación. Quisiera que leyéramos en el versículo 51, búsquelo mientras yo sigo hablando, versículo 51, y quisiera hacerle una pregunta. ¿Quién hizo olvidar a José todo su trabajo, toda su tristeza, puede traducirlo, todo aquello que había sido de una forma truán y que lo habían forzado? Dios. ¿Me escuchó? ¿Quién lo hizo olvidar ese?
Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Dios, ¿quién lo había hecho fructificar en el versículo 52? ¿Quién lo había hecho fructificar? Y dice José, y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo, y no lo da por sentado, sino lo dice, lo menciona José con orgullo. Dios me hizo fructificar. Con orgullo. Dios ha estado conmigo. Dios me ha impulsado a seguir adelante. El motor de mi vida no ha sido la venganza. El motor de mi vida no ha sido el ver mal a la gente y cerrar las puertas de mi hogar. El motor de mi vida ha sido Dios. Y sabe, Dios levantó a Josué y lo encumbró. José mordió tantas veces, hermanos amados, el polvo de la soledad, que ahora sabría dignificar muy bien el puesto, no donde lo había puesto Faraón, donde había sido capacitado durante 13 años para realizar una buena labor. Si un hombre estuviera en las empresas de hoy día como este, si un hombre estuviera, o muchos hombres estuvieran en los gobiernos como este hombre, si muchos hombres fueran íntegros en las escuelas como lo fue este hombre, la historia de la humanidad sería totalmente diferente. Y José dice, Dios me hizo olvidar y Dios me hizo fructificar. Es el único que puede sostenernos en la adversidad. ¿Y cómo vivir esta vida con Dios? Bueno, si yo creo que Cristo murió en una cruz del Calvario, si yo creo que Dios le resucitó al tercer día, si yo reconozco y acepto eso y le entrego mi vida, ¿sabe? Porque tal vez su vida no ha sido lo que Dios espera. Pero si le entrego mi vida en esta hora y le digo, Dios, ayúdame, Dios hará el gran cambio para estar con nosotros por siempre. Incline su rostro y vamos a orar. Y si usted quiere aceptar a Cristo como el Señor y el Salvador personal de su vida, puede repetir esta oración conmigo en su mente y en su corazón, o en su corazón, en voz baja, en voz alta. Dígale a Dios así: Señor Jesús, me acerco delante de ti, reconozco que soy pecador y que te necesito. Ven a morar a mi vida. Toma mi vida, Dios mío, y guíala por el camino que a ti te agrade. En el nombre de Jesús te lo pido. No vi cuando entraste a mi corazón, pero te recibo por la fe. Amén. Con la bendición y ayuda de Dios continuamos el próximo domingo esta serie de mensajes. Dios les bendiga.